por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal. Suscríbase, den like, comenten, pregunten, y nosotros por aquí vamos a tratar de responderle. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Tenemos a nuestro invitado, estábamos haciendo el programa fuera del aire. Fuera del aire, un invitado sumamente interesante. Tenemos a Luis Manuel Piantini con nosotros, que es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y embajador. En el instituto, también hizo estudios en el Instituto Especializado del Fondo Monetario Internacional en Washington. En el Banco Interamericano de Desarrollo inició su experiencia profesional en el Banco Central de la República Dominicana en el año 70, en el Departamento de Estudios Económicos, asesor económico de la Gobernación y vicegobernador también, miembro titular de la Junta Monetaria en República Dominicana del 2003 al 2004, exdirector de la Oficina Nacional de Planificación, ONAPLAN, ex subsecretario técnico de la Presidencia, ex embajador asesor del Canciller de la República, ex representante permanente de la Organización Mundial de Comercio y demás organismos internacionales, como la UNTAC, UIT y la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza. Aquí tenemos nuestro todavía embajador dominicano, don Luis Manuel Piantini. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Bueno, un honor tenerlo por aquí, don Luis. La verdad que es una autoridad en materia diplomática, económica, monetaria. Vamos a disfrutar todos esos temas, ¿verdad? Claro que sí. Y con don Luis Manuel hay que hablar de economía. Claro. Ese es su área. Nosotros hablamos mucho ahorita de la OMC, que está cayendo en una crisis. Empecemos por ahí. Bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias por esta invitación al CEO José. Muchas gracias por su invitación. Y también saludar al pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga y me lo cuide en estos momentos un poco difíciles para este país, pero siempre echamos para adelante. Nunca hemos echado para detrás, además de todas las crisis que hemos tenido, siempre hemos progresado. Salimos adelante. Sí, señor. Así que, don Luis Manuel, usted que ha estado como cabeza y como representante dominicano en todos esos organismos internacionales, nosotros nos hemos pasado alrededor de 50 o 60 años de estabilización del comercio, de multilateralismo, de todas esas instituciones que han funcionado bastante bien en la historia. Y estamos como asistiendo a un declive de todas esas instituciones, sobre todo la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, en donde estamos viendo estas decisiones de Estados Unidos, que han sido líderes de libre comercio, y que ahora parece que abandonan esa posición. ¿Cuál sería el impacto mundial y en República Dominicana de estos eventos que estamos viendo? Mira, yo pasé 7 años en Washington como representante del país ante el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Ahí fui director ejecutivo alterno. Siendo el director, profesor Kafka, familia de Kafka, el checo, de Brasil, una eminencia, porque tipo de 70 años trabajando monetarismo. Entonces ya me di cuenta, en base a todas las discusiones que se estaban teniendo y los acuerdos que se estaban discutiendo con los países y los monitoreos que se le estaban dando a las condicionalidades, que la Organización Mundial de Comercio, que en esa época no era Organización Mundial de Comercio, en esa época era el GATT, el Acuerdo General de Aranceles. Tarifas y aranceles. Que esas condicionalidades del comercio cada vez tenían mayor peso en los acuerdos del Fondo Monetario. Y cuando yo regresé al país, que fui vicegobernador con Héctor Valdés, en la primera gobernación de Héctor, duramos, después yo seguí con Fran Guerrero Praja hasta el año 2003, pues fortalecimos la parte de lo que era necesario, las negociaciones del país en el comercio. Y el gobernador me dio instrucciones de que yo manejara ese tema y conseguimos asesoría de la UNTAC.
que es el Organismo de Naciones Unidas del Comercio, porque la Organización Mundial de Comercio es totalmente diferente. Es un organismo creado del GATT, que fue una otra cosa diferente. En el 46 por ahí se crearon los tres. El Banco Mundial, que saben que fue para el plan famoso con la europea de la reconstrucción de Europa, el Plan Marshall, el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General de Aranceles. Todo eso fue impulsado por los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos era el líder en términos de crear el multilateralismo, porque todas las crisis que habían desembocado en guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, habían sido consecuencia de luchas económicas entre las naciones. Y era lo que provocaba ese deseo de expansión, de expansionismo de estas naciones, principalmente en Europa. Porque los americanos se han quedado aislados. Entonces, yo estuve, después de eso, como embajador ante la Organización Mundial de Comercio y la misma UNTA, donde fui el primer presidente dominicano de su consejo, durante un año, el primero en 60 años. Ese organismo lo creó Raúl Presswich para lograr que los países en desarrollo tuvieran mejores precios de materias primas en el mercado internacional en los años 60. Entonces, Presswich, un famoso economista argentino que después estuvo en CEPAL como secretario general, pues auspició la creación de este organismo. Y es un organismo que le da asistencia a todos los países en términos de desarrollo y de comercio. Entonces, ahí tuve yo un año, pero tuve también 9 años en la Organización Mundial de Comercio. Y ahí dirigí el grupo de países en desarrollo durante 7 años. Entonces, ¿qué pasa? Los Estados Unidos habían propiciado la creación de este organismo porque era la potencia que había salido ilesa de la Segunda Guerra Mundial. O sea, poderosa, no había sido afectado, sus medios de producción tampoco habían sido afectados. Al contrario. Entonces tenían una capacidad industrial maximizada. Entonces necesitaban tener esa paz mundial para ellos vender sus productos a nivel internacional. Entonces les interesaba, ¿no?, que esos países bajaran sus aranceles para que los americanos pudieran penetrar en sus productos. ¿Qué pasa? Todo esto es una gran historia de largo, porque habríamos que hablar de los chinos, pero la cosa es que a partir del año 95, ese organismo del GATT, que era el del acuerdo se convirtió en la Organización Mundial de Comercio. Los americanos nunca quisieron, pero llegó un momento en que ya era un momento de apertura, de una integración más de los países, porque se había caído la Unión Soviética, se había dado apertura a todos esos países de la Europa del Este, ya estaba participando en la integración del mercado mundial. Entonces había que ampliar eso y darle estímulo e incentivo. Entonces se crea la Organización Mundial de Comercio y se auspicia también el ingreso de China, de la China. Porque en la época de los años 70, a pesar de esa enemistad que habían tenido los americanos y China, hubo un acercamiento a través de Kissinger, del presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, Richard Nixon, y Mao Zedong. Mao Zedong se estaba dando cuenta de la debilidad que tenía la China y quiso, ¿no?, y además le tenía temor a la Unión Soviética en ese momento. Ya habían habido conflictos en la frontera entre ambos países y quiso acercarse a los Estados Unidos. Entonces ya los americanos comenzaron, ¿verdad? Después vino la muerte de Mao, Xi Jinping vino como primer ministro, y un hombre de una inteligencia extraordinaria, inclusive. Algunas veces cayó en desgracia pero durante el proceso con Mao, pero Mao después lo mandaba a buscar porque sabía que era el hombre que le armaba la cosa, ¿no? Y que lo hacía porque es un administrador extraordinario y de una visión y una capacidad. Entonces, este hombre ya
se dio cuenta de la necesidad de que para engrandecer China había que abrir China. Pues China lo cerraron después de haber tratado de abrirse allá por los años 1600, 1500, que abrieron a China, y China comenzó a tener contacto, pero entonces vino la caída de ese emperador, vino otro emperador con otra dinastía y cerraron eso. El opio vino, la guerra del opio vino después de eso. Sí. Pero ya China estaba cerrada. Sí. Ahora, si China se hubiera abierto de aquel momento, otra cosa hubiera sido el mundo ahora también, porque esas son las cosas, tú sabes. Entonces, le dieron participación a China, abrieron los mercados, los Estados Unidos, pero los Estados Unidos comenzaron a perder competitividad con relación a otros países y comenzaron a tener grandes déficits. Ya eso venía desde antes, con el problema que el famoso con Charles de Gaulle, que de Gaulle le pidió a los americanos que le cambiaran los dólares que tenía en bóveda por el oro, y ahí fue cuando los americanos decidieron cambiar el sistema monetario de valor oro por dólar, que era la moneda que se puso a circular, para darle oportunidad a que siguiera expandiendo su déficit y llenando el mundo de dólares. Pero bueno, eso le dio al mundo también capacidad de expandir sus negocios a todo el mundo, al tener una sola moneda de fuerza legal a nivel mundial y con poder de compra. Entonces, los americanos ya estuvieron comenzando a tener problemas en la Organización Mundial de Comercio, porque comenzaban a tener derrotas, eran vencidos por los otros países cuando le llevaban algún tipo de disputa al órgano de solución de diferencia, y ahí comenzó el problema, ¿no? Uno de los problemas básicos de la OMC es que todo es por consenso. Los países grandes decidieron que fuera la cosa por consenso cuando crearon la OMC. ¿Por qué? Porque si uno estaba, de los 190 países, si uno se negaba a estar de acuerdo en una resolución, pues esa resolución no pasaba, aunque hubieran 189 a favor. Sí, que el mismo problema que opera el Consejo de Seguridad, la ONU, la Unión Europea, que es unánime todo. Sí. Entonces, como los americanos sabían que en la ONU ellos perdían siempre, porque la mayoría estaba en contra de ellos entonces dijeron, el consenso es lo que va. Y con eso del consenso se debilitó la organización. ¿Por qué? Porque se retrasaban todas las negociaciones. El acuerdo de Doha nunca pudo salir porque había alguien que estaba en contra y ahí se paraba. Y los americanos se fueron desentusiasmando de la organización porque estaban perdiendo y además ya comenzaba a tener problemas de lo que le llamaban la globalización, con aquellas manifestaciones que se dieron inclusive en Seattle, en territorio norteamericano, en contra de la Organización Mundial de Comercio, cuando realmente eso lo que estaba era dándole oportunidad a los países desarrollados, en desarrollo, en contra de los países desarrollados, que eran los que habían llevado un comercio impuesto por ellos. Desde el momento en que le dieron libertad al comercio y lo pusieron a nivel de reglas universales, ahí comenzó a saberse quién era quién. Entonces, quién era que vendía a quién y por qué vendía a quién. Y ahí China y Asia comenzaron a inundar los mercados de los países desarrollados, ¿no? Y América Latina se benefició por ser un continente productor de materia prima, y cada vez que había esa expansión fuerte en los países asiáticos demandaban materia prima y todo ese dinero venía a América Latina, y fue por lo que en la gran crisis bancaria del año 2008-2009 los países en desarrollo no sufrieron. El problema grande fue en los países desarrollados, porque la China sostuvo con su expansión, ¿no? El crecimiento de esos años. Pero bueno, el asunto es que los americanos, y ya se estaba formando una opinión en contra de la Organización Mundial de Comercio dentro de los mismos demócratas, porque el problema comenzó con Obama, no comenzó con Trump. El problema comenzó desde el gobierno de Obama a oponerse a las decisiones que estaba tomando la Organización Mundial de Comercio en su órgano de apelación. Inclusive, cuando yo
salí de la organización en el año 2017, que ya comenzaban los grandes problemas, ya los americanos habían puesto oposición al nombramiento de jueces en el órgano de apelación. Se agotó eso y ya el órgano de apelación ya no volvió a funcionar más, y como no funciona, no hay ningún tipo de medida que se le aplique a nadie porque violó las regulaciones. Como ellos sabían que el asunto era en contra de ellos, ya ellos tenían cancha libre para violar. Ahora todos están violando. No solamente los americanos, también los europeos, porque han creado subsidios a sus industrias, lo que es contrario a la reglamentación. Por eso yo escribí en días recientes, cuando un diputado de aquí quiso introducir de nuevo un proyecto de ley para eliminar los subsidios, que tuviéramos cuidado, que mientras los países desarrollados estaban subsidiando a sus industrias, nosotros estábamos ahora quitándole subsidios. O sea, estábamos reduciendo la oportunidad de mantener por lo menos un nivel de competitividad. ¿No? Sí. Entonces, la situación es que los americanos, con ese cambio drástico que han dado de un sistema que han ido creando y forjando para sí mismos, para beneficiarlo, cuando se dio cuenta que ya no lo estaba beneficiando, ahora se volteó la tortilla. Pero ¿quiénes somos los perjudicados? Nosotros, que tuvimos confianza en esa gente, en que iba a haber una apertura, en que sus mercados iban a estar abiertos, que nosotros íbamos a poder crecer a través de aquello que ahora no han cerrado las puertas, ¿no? Para hablar en términos generales, ¿no? Pero los americanos, porque los europeos están en otra posición. Los europeos son más liberales, diplomáticos. Los americanos son más crudos y más directos. Los americanos te dicen la cosa, los europeos te la adoran y te dan la vuelta también. Como nosotros los latinos que venimos de Europa, no de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay un terremoto a nivel de la economía mundial. Esto es un terremoto. Entonces tú tienes que dejar que estas ondas sísmicas se asienten, ¿no? Para saber a dónde estamos parados. Mientras tanto, sálvese el que pueda. ¿Y que va a quedar funcionando y que no? Entonces, exacto, por eso te digo. Entonces ahora tenemos un acuerdo que algunos dicen, no, que fue violado. Espérate, viejo, date quieto. Porque puede beneficiar, así como esta gente crearon un consenso para no ser derrotado en la Organización Mundial de Comercio, en un grupo donde somos 8, ellos son los mayores y son los que mandan. Entonces, ¿cómo quedaría, Espérate, que tenemos que ir a una pausa. Bueno. Pero porque tenemos que... En este segmento. Quiero hablar en este segmento. Del Derek Kafta. No, tenemos que hablar de aquí, del dólar y de la economía de bolsillo del dominicano. Pero eso lo vamos a hacer cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Un paneo con